Escándalos tras escándalos. Hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos días, a propósito de la película del Sonido de la Libertad, pero no solamente por esto, es por todo lo que se ha acarreado. Le ha tocado hace un par de meses a Jamie Lee Curtis, que ha sido muy querida por la gente en Hollywood durante tantos años. Ella publicó una foto donde solamente se veía parte de su casa, de su oficina, y en esta imagen se ve algo que es perturbador, es la palabra, porque se muestra una foto, pero no es tan inocente, de un crío metido en una ponchera de agua, por decir así, un cubo, como ustedes quieran, de agua, mirando hacia arriba, un poco arrugado y de todo. Y aquí vamos a utilizar algunas palabras porque ya saben, si quiera hablar o respirar sobre este tema, se aprueben los comentarios. Vamos a tratar de ser un poquito también cuidadosos con esto. Ya saben lo que está pasando con la pedo. Y ahora, pues, cuando la gente vio esta foto, comenzó a criticar. La gente se fija bastante. Tal vez yo hubiese visto esta foto y no me fijo de lo que había de fondo. Pero no solamente que ella la tuviera allí porque ella es actriz y es famosa, sino quién es la autora de estas fotos y qué significa esta foto y por qué ella la puso en su oficina. Todo esto en este video porque ya sabes que acá desglosamos todo. Tiene una carrera de hace muchísimos años, ha ganado tantos premios y le ha ido bastante bien en su carrera de Hollywood. Una de las actrices que puede decir que ha vivido de esto bastante bien. Sin embargo, ha sido criticada en los últimos meses por esta foto, por lo que ella ha subido. Además, es una persona que siempre está como que defendiendo las cosas un poco turbias, y esto se ha ligado a la película, a Gibson, ha sido ligado a muchas cosas. Y la gente ha abierto un poco los ojos, ya saben lo que pasó con Valencia. Y pues la gente ha dicho, no, pero es que no puede ser. Pero ¿quién fue la autora de esta fotografía? Esta es una fotografía, siquiera no es una pintura que alguien pintó, no, una fotografía real. ¿Qué lo hizo? A ver, esta señora se llama Betsy Schneider. Oh, ¿les suena este apellido? Pero bueno, Betsy es una fotógrafa de profesión, alguien profesional que se ha dedicado a tomar ciertas fotos. Ella tiene varias colecciones y cuando te vas al portal, al website, te vas a encontrar con diferentes fotos de estos críos. ¿Cuál es la obsesión? Ella dice que su motivo aquí fue simplemente llevar a cabo desde el nacimiento hasta la adultez de estos críos. Y dirías, pero bueno, es válido, es bonito que una madre avestruz quiera también fotografiar a sus hijos avestrucitos para estas fotos, pero ¿por qué hacerlo sin nada? O sea, ¿por qué hacerlo como Dios te mandó al mundo? Es súper extraño. Eso tú lo harías para tus álbumes en casa, pero no para una colección. No fue una ni dos fotos, son decenas de fotos que no podemos mostrar de los avestrucitos que estaban dentro de cubetas jugando, pero también de acá para arriba, así, sin nada, plain. Hay otra, si quieren pueden entrar para que ustedes mismos puedan ver. Hay otra donde está uno de ellos agachado. Algunos no son sus avestrucitos, algunos son hijos de otros avestruces grandes, y ellos les dieron el permiso para que participaran en esta colección. Lo más grande de todo esto es que en el 2014 ella expuso estas imágenes en una galería de arte, en una exposición, y resulta que alguien llamó a la poli. ¿Por qué llamó a la poli? Porque le pareció que era no por molestar, que esto tendría un peligro de que los avestrucitos estuvieran siendo utilizados. Sin embargo, ella fue incluso hasta la estación, la arrestaron y todo lo demás, ya luego la dejaron ir, pero toda esa arte, esas fotografías fueron removidas de ese lugar. Ella al parecer fue quien les regaló la imagen a Jamie, y ella tenía esta imagen desde hace años ahí. Ahora bien, varias cosas. ¿Por qué yo tendría que tener una imagen de un avestrucito metido en el agua, así como Dios te trajo al mundo, con una mirada lejana, una mirada como de preocupación, una mirada de no felicidad? Todavía tú le dices no te sonrías y
la mirada se le viera un poco distinta, pero esta mirada es una mirada como de estoy hastiado de estas fotos, pero es muy extraño. ¿Por qué ella tendría esta imagen en su oficina? ¿Qué de tierno tiene tener avestrucitos metidos en una tina o jugando en el patio así, jugando con sus huevitos? Qué divertido, qué fascinante le ven ustedes. Yo no sé ustedes. Dijo que era una cría. ¿Qué ustedes le verían a esto? Esto es algo enfermizo y extrañísimo. Pueden decirme lo que quieras, pero todo esto ligado a lo que está ocurriendo en Hollywood nos pone a pensar lo que pasó con Valencia. También con esa campaña que hubo de los avestrucitos con ciertos juguetes que no eran para avestrucitos sino para avestruzotes, de una forma súper extraña. Abrir los ojos, la gente está adorando, por decir así, a muchas personas del mundo del entretenimiento, mirándolos como héroes y heroínas. ¡Ay, Jamie Lee Curtis! Jamie Lee Curtis. Vamos a investigar qué es lo que le gusta a Jamie. ¿Por qué Jamie Lee Curtis está poniendo esa foto de los avestrucitos allí? Como que nada está pasando. Si fuera un adulto, no, es un arte, un adulto, ya es otra cosa, ¿no? Pero los avestrucitos, miren lo que está pasando con Oprah Winfrey ahora mismo y su gurú espiritual. Vayan a ver dónde está ahora el gurú espiritual. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué te juntas tanto con este tipo de personas? ¿Por qué estás promoviendo este tipo de arte? ¿Por qué lo tienes en tu casa? ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo con este tipo de gente? Las cosas están en nuestros ojos y le estamos mirando. No nos interesa qué haga ella en su intimidad y qué tipo de cuadros tenga, pero ya que lo publicas, ya que estás en Hollywood, ya que eres un referente para muchas personas, sí preocupa y sí tenemos que estar pendientes de quiénes son estas personas para uno tener sus propios, su discernimiento. Ella dijo que tuvo que quitarlo porque no quiere que la gente se sienta incómoda, pero que simplemente eso fue una madre avestruz que quiso fotografiar a sus avestrucitos. Bueno, señora, gracias por el cuadro, no me interesa. Mejor dame una foto de un paisaje, dame una foto de los animalitos del campo. Me gustaría ver un caballo bien bonito, lo que quieras, pero los avestrucitos no, por favor. Ahí mismo le digo que no, porque no me hace gracia, no me parece nada divertido tener esto en mi casa, en mi sala, en mi oficina, en mi estudio, no me parece. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Déjalo acá en los comentarios. Recuerda que tenemos el club de miembros donde puedes suscribirte todos los meses y tener tu insignia al lado en los comentarios para que te puedan responder más rápido que los demás. Y ya sabes, suscríbete, comparte y comenta. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.